Mi nombre es Luis Daniel Vega, colaboro acá en Biblioteca Luis Ángel Arango con la redacción de algunos programas de mano y algunos programas de algunos conciertos acá en la sala. Y también me invitan a hacer esta suerte de audiciones charladas con temas que tienen que ver con el concierto de turno. Hoy el concierto es de Oscar Iván Garzón, pianista en trío, y la idea es hacer un recorrido muy breve por la historia de este formato en el jazz colombiano. Hay que anotar que lo que más salta a la vista acerca de este, que es considerado el formato rey en el jazz moderno, es decir, el formato de contrabajo, piano y batería, es que en Colombia ha brillado por su ausencia, es decir, no tiene una historia, no tiene una historia estilística, no tiene una historia discográfica. Son muy pocos los pianistas que habría que resaltar en este arte difícil del trío, que repito es considerado pues el formato rey del jazz. Para hacer una síntesis muy pequeñita, este formato empezó a popularizarse a partir de los años 40 con un pianista que se llamaba Errol Garner. A partir de él, pues él sentó las bases de lo que sería este formato, y ya a partir de esos años 40 pues ha tenido un desarrollo estilístico y una evolución pues desaforada. Uno puede encontrar tríos de piano, contrabajo y batería en muchos aspectos estilísticos del jazz, desde la vanguardia hasta lo más clásico. En Colombia el asunto, repito, es nebuloso, no hay una historia, no podemos contar una historia, pero eso nos ayuda entonces esta mañana a hacer un recuento de lo que ha pasado. Yo parto de la discografía, de lo que encontramos. Infortunadamente, en un olvido terrible anoche, no traje la pieza que inaugura, que podría inaugurar discográficamente el formato de piano jazz en Colombia, que es con Armando Manrique. Esta pieza de Armando Manrique fue grabada en 1975 en vivo en el Jazz Bar, pero no la traje, se me olvidó. Está incluida en este libro, Jazz en Bogotá. Por primera vez incluyó acá pues oficialmente. Esto fue grabado con un estudio portátil de sonido en ese bar en 1975, y se constituye en el primer registro fonográfico de un trío de jazz con piano en Bogotá. Lo conformaban Armando Manrique, el baterista es Javier Aguilera, uno de los autores de este libro, Jazz en Bogotá. Esto fue hecho por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Lo encuentran en línea en internet si lo quieren revisar, y también en la página del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Ahí estaban junto a Armando Manrique, Armando Escobar y Javier Aguilera. Armando Escobar en el bajo y Javier Aguilera. La pieza se llama Jazz Vals, es una pieza de 8 minutos, muy en la onda de Bill Evans, que era uno de los ídolos de Armando Manrique. Pero entonces les voy a mostrar a Armando Manrique. Él es Armando Manrique, pianista de origen guajiro. Realizó los primeros años de su carrera en Cartagena y en Barranquilla, en Santa Marta, perdón, y vino a Bogotá en los años 60 y se involucró en la movida de jazz fervorosa que había acá en Bogotá. Fue considerado por encima de Eddie Martínez o yo de Madrid, pues el gran pianista colombiano de los años 60 y 70, por la diferencia es que él estaba acá en Bogotá, él estaba acá en Colombia, mientras que yo de Madrid y Eddie Martínez fueron a estudiar a Estados Unidos, pues él se quedó acá y es un autodidacta del jazz. Vale la pena mucho pararle bolas a la figura de Armando Manrique, quien murió prematuramente por allá a mediados de los 80 en unos hechos confusos, y no dejó obra. Tristemente lo único que se conoce grabado de Armando Manrique es lo que aparece en el libro que acompaña, en el disco que acompaña este libro de la historia de jazz en Bogotá. Y si quieren buscar también algunas piezas en YouTube, junto a Javier Aguilera en el show de GES, un programa de televisión de los años 80, y también al lado de la Colombia All Stars, que era una banda de salsa dirigida e inventada por Jimmy Salcedo. Tuvieron que pasar muchísimos años para que apareciera un pianista colombiano dedicado a este formato, y él es
Héctor Martiñón, pianista colombiano que desde muy joven se fue a vivir a Nueva York y allá entonces publicó este primer disco también de él, Retrato en blanco y negro de 1996, donde lo acompañan o lo acompañaron en esa grabación Jairo Moreno y Satoshi Takeishi, quienes ese mismo año grabaron con Antonio Arnedo, el primer disco de Antonio Arnedo, Travesía. Es un momento entonces bien importante para el jazz en Colombia. Héctor Martiñón también es un pianista o un músico colombiano dedicado al jazz, que encontró su exploración en las rítmicas colombianas tradicionales y también en la música popular latinoamericana, como es el caso de su versión de un bolero muy conocido por todos nosotros, que se llama La Puerta, compuesto por Luis Demetrio. Esto es un bolero, un bolerazo, aquí en versión a trío de Héctor Martiñón, en su disco Retrato en blanco y negro. Este es un disco que abre la puerta a esa discografía nebulosa del piano, del formato de piano en el jazz en Colombia. Entonces escuchemos un fragmento de esta pieza. Voy a dejar acá, ya retoma el tema Héctor Martiñón.
Este es un trío que está en la onda, podríamos decir, de uno de los pianistas que ha revolucionado el arte del trío, que es Brad Mehldau. En 1996 Brad Mehldau estaba en pleno auge y apogeo, estaba siendo una de las figuras nacientes del jazz, cambiando el rumbo de este formato. Esto ya había pasado antes, a finales de los años 50 con Bill Evans, un pianista muy importante que le dio un vuelco a este formato que con Errol Garner pues marcó unas pautas, pero se trataba de un grupo, de una base rítmica acompañando a un pianista. A partir de Bill Evans pues el asunto cambió radicalmente, ya era una interacción de tres, y eso es lo que podemos ya percibir acá, por ejemplo en esta pieza que es sacada del cancionero popular, interpretada por Héctor Martiñón. Pasaron un par de años más para que apareciera otro pianista dedicado a este formato acá en Colombia, y con él vino otro disco. Él es Manuel Borda, pianista bogotano que ya no está activo en la escena del jazz en Bogotá, pero dejó para la posteridad este disco, Imágenes. Imágenes es un disco en onda experimental. Vamos a escuchar una pequeña pieza que se titula Ana. El trío de Manuel Borda, en contraste con el de Héctor Martiñón, la música de Manuel Borda está más ligada a la música de compositor. Ay, perdón, a la música de compositor. Manuel Borda, repito, pianista bogotano, no está activo en la actualidad en el jazz en Colombia, se dedicó a la música para películas y para series de televisión. Este fue su único disco. Un trío legendario en Bogotá en esos años del 2001 junto a Sergio Gómez, un contrabajista que fue a vivir a Alemania, y Juan Camilo Anzola, quizás uno de los bateristas más activos de la escena del jazz actual en la ciudad, a quien van a poder ver ustedes ahora más tarde junto a Oscar Iván acá en la sala de conciertos. Como ven, hay unos trechos, unos largos trechos de tiempo que separan la producción discográfica en este formato particular del jazz en Colombia. Tenemos por un lado lo de Armando Manrique en el 75, después tendrían que pasar casi 20 años para que apareciera
lo de Héctor Martiñón. Este disco es de 2011 y 7 años después apareció un disco que contrasta con esta grabación de Manuel Borda. Se trata de la segunda producción discográfica de un bajista muy importante en la escena musical colombiana de la actualidad, que es Juan Sebastián Monsalve, el líder de Curupira, quien debutó precisamente en el mismo año de Manuel Borda con su Bunde Nebuloso, un disco fabuloso que está por allí en la red, lo pueden escuchar. Sin embargo, ese no es el disco de Juan Sebastián Monsalve que vamos a escuchar esta mañana. El disco al que hago mención es un disco en trío titulado Raga que Zumba. Acá el líder del trío no es el pianista, es el bajista, pero es una excepción pues que aparezca este disco en el ámbito del jazz colombiano. Lo acompaña la pianista Adriana Vázquez y el baterista Pedro Acosta, aunque en algunos cortes del disco aparece César Medina y Amanda Basú. En la voz, pues el disco está prácticamente enfocado en este formato de piano, jazz y bajo. Allí aparece, en contraste a esto que escuchamos de Manuel Borda, una pieza que se titula La Turca Vallenata. Como podrán dar cuenta, pues es una abstracción de los ritmos vallenatos y al mismo tiempo los conecta con algunos ritmos orientales. Vamos a escuchar entonces a Juan Sebastián Monsalve con La Turca Vallenata. La Turca Vallenata con Juan Sebastián Monsalve, Adriana Vázquez en el piano y Pedro Acosta en la batería. Estamos haciendo un recorrido por algunas grabaciones, algunas no, las únicas grabaciones en el formato de piano, bajo y batería que aparecen en la discografía del jazz en Colombia. Todo esto a propósito del concierto esta mañana con Oscar Iván Garzón, el trío que nos acompañará esta mañana en la sala de conciertos de la biblioteca.
Aparecieron entonces ya en los 2000, aumentó la producción discográfica, aparecieron pues otros estilos. Es notable que unos echen mano pues eh, de la tradición popular latinoamericana, como lo es el caso de Héctor Martiñón, otros un poco más aventurados como Juan Sebastián Monsalve, echan mano de la tradición musical colombiana para pues hacer este tipo de experimentos que a mi gusto pues salen muy bien librados. En este caso un vallenato en en formato de trío, pues está eh, tiene su onda, como dirían por allí. En contraste a estas exploraciones de Juan Sebastián Monsalve, encontramos esto fue publicado 3 años después, pianista bogotano, Darío Torres, un poco tímido en su producción discográfica, gran pianista, entroncado en la tradición pianística norteamericana. Vamos a escuchar a Darío Torres con una pieza incluida en su único disco, Cosmos, del año 2011. Como ustedes se podrán dar cuenta, esto es jazz en su estado más, como lo conocemos más habitualmente en la tradición norteamericana. Esto es Cosmos con el pianista bogotano Darío Torres. Ahí viene el solo de Juan Camilo Anzola, lo podrán ver ahora en un momentito junto a Oscar Iván Garzón. Este es el disco Cosmos de Darío Alejandro Torres. Al año siguiente, en 2012, apareció un disco de un pianista colombiano
nació en Cali, de la generación de Juan Sebastián Monsalve, que había estado dando vueltas por ahí por el mundo y estábamos esperando una grabación de él. Se llama Adrián Herrera. Otra grabación sintonizada con este jazz muy apegado a los estándares norteamericanos. El disco se titula Ofrenda, es del año 2012. Perdón. Y ahí vamos a escuchar un fragmento de la pieza Alternate Change. Sonando ahí por debajo un momento. Ya vamos llegando al final de esta audición. Siempre es muy poquito tiempo para la música que hay. En esta discografía corta y breve de este formato en el jazz en Colombia, pues afortunadamente podemos tenerla a la mano y escucharla y encontrar pues esas distintas pues posibilidades que se han manifestado a lo largo de estos años. No son más de 20 grabaciones en este formato, todas las pueden encontrar en esta discografía del jazz en Colombia, que siempre traigo a colación acá cuando me invitan a hablar de jazz en Colombia. Acá en esta discografía van a poder encontrar pues estos discos, no son más de 20, repito, donde aunque son muy pocos, podemos encontrar pues un amplio crisol de posibilidades, como pudimos apreciar en estos minutos, que van desde la apreciación de la música popular latinoamericana hasta las tradiciones raizales colombianas y también una mirada al jazz moderno, sobre todo al jazz moderno norteamericano. Entonces pues encontramos estos contrastes como Adrián Herrera y Darío Torres con el trabajo de Juan Sebastián Monsalve. También por ahí aparece históricamente la figura de Manuel Borda, que vale la pena tener en cuenta ese disco Imágenes que pasó por allí muy desapercibido y que bueno, hace parte crucial de esta historia tan nebulosa del jazz en Colombia y en particular lo que tiene que ver con el formato que vamos a escuchar esta mañana a cargo del pianista bogotano Oscar Iván Garzón, que no vamos a escuchar nada acá pues porque ya más adelante podemos escucharlo abajo ahí en la sala.
quiero finalizar con una pequeña pieza del pianista bogotano Felipe Rey. Él pertenece a las nuevas generaciones de jazzistas locales que le apuestan un poco a un sonido cercano al pop, sin que esto suene peyorativo, ¿no? Más bien un acercamiento pop desde de este formato del jazz al jazz. Puede sonar pues, un poco torpe la afirmación, pero va por allí. Es una aproximación muy estilizada. Repito, que esto no tiene nada de peyorativo. La invitación es a que busquen estos músicos. También por allá hay registros de Nicolás Ospina, del pianista barranquillero Bruno Bomer, de la pianista colombiana radicada en Buenos Aires, Tatiana Castro. Por ahí ellos están haciendo y están trabajando este formato que, repito, es considerado pues el formato rey en la actualidad o en la modernidad del jazz. Voy entonces a cerrar con esta pieza muy bonita, Satín, basada en el Satin Doll legendario de Duke Ellington, del trío del pianista Felipe Rey. Es el pianista bogotano Felipe Rey, también otro protagonista pues, de esta discografía muy breve del formato de piano, bajo y batería en el jazz. Así que con esto pues les doy la invitación para que se acerquen al concierto, y en las notas del concierto de esta mañana está también anotada la discografía por si quieren ir a revisarla. Infortunadamente estos discos no son de muy fácil consecución en las tiendas, pero la mayoría están en las redes sociales, pues en las plataformas digitales de consumo musical. Entonces pues sería bueno que se echaran una pasada por allí para que conocieran todo este acervo musical colombiano que tiene que ver con el jazz. Así que bueno, muy buena mañana y nos estaremos viendo por allí.